Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer volver a conectarnos en esta tarde, en este sábado de tarde. Les agradecemos a todos los que están conectados, bienvenidos. Siéntanse cómodos ahí para escuchar la palabra del Señor. En esta, en esta ocasión tenemos el tema, uno de los temas, yo lo titulé El precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo es algo que debemos de pagar todos. A veces nosotros pensamos que el seguir a Cristo está fácil, es sencillo, pero hay que pagar el precio, hermanos, porque la lucha cada día que usted está queriendo servir al Señor, viene una y otra vez la lucha. Así es que en esta ocasión vamos a transmitir, sea con el tema del precio de seguir a Cristo. Y uno de los, del versículo bíblico, lo encontramos en Lucas 57:3. Pero antes de eso, hermanos, yo quisiera tener una oración por mí y por todos los que están conectados ahí, que Dios pueda abrir nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda ser uso de cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser receptibles a la palabra de Dios y que yo pueda presentar la palabra de Dios bien. Bueno, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Señor, te damos en esta tarde, una hermosa tarde que tú nos has dado, un sábado hermoso, ha terminado el sábado, gracias, te agradecemos, Señor, por los mensajes de este día, y estamos, Señor, aquí para transmitir el tema de las 6 de la tarde, que ya es una costumbre que lo hemos hecho para que uh, los hermanos puedan escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, por los que van a escuchar este tema o los que están conectados ya, una bendición especial porque son puntuales, están ahí, atentos a cuando suene su teléfono, prenden el teléfono para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que abras sus corazones y abras su mente, Señor, para escuchar la palabra del Señor. Y también, Señor, estoy aquí presente pidiéndote, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para que yo pueda presentar, Señor, tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, pero con tu ayuda, Señor, todo es posible. Así es que nos aferramos de esa promesa, Señor, y que tú, Señor, estés con nosotros. Gracias te damos en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, aún sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, es un placer, como les decía, un honor, un privilegio que el Señor nos da de poder predicar la palabra del Señor y estar estudiando para que podamos presentar su palabra como Dios quiere, como Dios se merece. Así es que el versículo de Lucas 9, de 57 al 62, nos está hablando ahí. Dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús te dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un versículo, mis hermanos, un versículo emocionante donde el Señor Jesús hace un diálogo con tres personas. Con tres personas está haciendo ese diálogo y él hace, unos se ofrecen a seguirle a Cristo, otro Jesús lo llama y dos de ellos se ofrecen a seguirlo y le dicen que lo seguirán hasta donde quiera que vaya. Y el Señor le contesta a la gente, le contesta a estas personas lo que dice el versículo. Es el versículo base que tenemos, vamos a irlo estudiando más adelante. Dice, cuando Cristo, ¿verdad?, nos llama, hermanos, cuando Cristo nos hace ese llamado, y nos hace ese llamado y nosotros sentimos esa emoción de que aceptar a Cristo o no aceptarlo, Dios quiere que nosotros lo aceptemos, pero como seres humanos nosotros lo aceptamos y comenzamos a emocionarnos, comenzamos a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, a cambiar nuestra vida. Y de repente nos aburrió y no le hayamos sentido, de repente estamos leyendo la palabra del Señor y no le entendemos nada. Dice, pero hoy vamos a ver en qué consiste el llamado de Cristo, hermanos. En qué es lo que consiste cuando el Señor te está llamando. Y yo comienzo, ¿verdad?, con mi experiencia de seguir a Cristo cuando yo empecé a seguir a Cristo, que acepté el llamado hace 30 años ya, 30 años en el Evangelio, y cuando inicié, se me hacía emocionante, era emocionante seguir a Cristo, así es que comencé a leer mi Biblia, comencé a estudiarla, pero cada día que la estudiaba, o sea, para mí era como si estuviera escrita en chino. ¿Por qué? Porque no le entendía absolutamente nada, porque yo venía de una familia, que seguía a Cristo por traición, lo que sucedía conforme nuestros padres les enseñaron sus padres, así íbamos siguiendo la tradición. Así es que eso de alguna u otra manera le ha afectado, o sea, me afectó a mí. Así es que, pero pronto, cuando yo empecé, pronto de vuelta volví a sentir ese llamado. Y ese llamado, entonces yo empecé a leer la Biblia y le empecé a entender un poco. Y eso se me hacía emocionante, entonces que decidí compartir lo que yo estaba estudiando, lo que estaba leyendo en mi Biblia. Y así es que se me hacía algo emocionante poder enseñar, poder predicar, así es que me llené de teoría, me llené de sermones que fui haciendo para mí, o sea, yo consideraba, o sea, que la palabra del Señor primero me tenía que hablar a mí y luego podía compartir la palabra. Así es que no tenía problemas ninguno al yo estar escribiendo y poniéndolos ahí en el cajón, ¿verdad? Porque los escribía y luego los ponía en un folder y los ponía en el cajón. Así es que de repente llegó el momento que también me apagué un poco porque no entendía el sistema, no entendía cómo Dios estaba trabajando en mí. Entonces yo ponía a ver, a criticar, incluso cuando no sabía que Dios estaba trabajando en mí. Y muchas veces pensé, ¿será cierto esto? Muchas veces cuando estamos
en lo profundo, en el hoyo donde hemos llegado, no entendemos y cuando no entendemos nos frustramos porque empezamos a argumentar y empezamos a pensar, bueno, Dios, ¿en dónde estás? Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no haces el milagro? ¿Por qué no cambias mi vida? Pero Dios tiene maneras, hermanos, para Él ir trabajando. Así que hoy comprendo, hermanos, hoy comprendo cuando el Señor Jesús le dice a este hombre, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús le está hablando a este hombre, ¿verdad? Le está hablando y le está haciendo el llamado, pero de una manera diferente, una manera donde Jesús, ¿verdad? Le está explicando, mira, si tú quieres seguirme, o sea, yo no tengo edad dónde estar, dónde llegar. Y le hace la comparación, ¿verdad? Donde las zorras, ¿verdad? Tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero él no tiene en dónde. Así es que vuelvo a leer el versículo, hermanos, para entender cuando Cristo te hace el llamado, cuando Cristo está llamándote y Él quiere cambiar tu vida y quiere hacer de ti un mensajero de la palabra, un discípulo de Él. Él quiere que tú cumplas el propósito por el cual has venido a esta tierra. Y el propósito por el cual has venido a la tierra es predicar el evangelio, hermanos, predicar, salvar, ayudar a la gente. Así es que el versículo que leí, el versículo para iniciar el tema, vuelvo a leer porque luego ahorita lo vamos a ir explicando. Dice, yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y le dijo, Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero entierre a mi padre y después te seguiré. El Señor Jesús le contesta y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí, hermanos? Hay tres personajes. El uno, ¿verdad? Le dice, te seguiré a donde tú quieras que vayas, te voy a seguir. Y yo me imagino que esa era una decisión de este hombre carnal que de corazón le estaba diciendo al Señor Jesús, yo te seguiré hasta donde tú vayas. El otro, el número dos, dice el Señor le dice, ven y sígueme. Y él le contesta el hombre, dice, no, déjame primero que entierre a mi padre, ¿ya? Y luego te voy a seguir. Entonces, el Señor Jesús le dijo que dejara que los muertos enterraran a sus muertos. Una respuesta cruel al saber de que su padre estaba muerto. Y el Señor Jesús le está diciendo, no, 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 déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Estaba hablando de la muerte espiritual. Si una persona estaba muerta espiritual, o sea que el que estaba vivo también estaba muerto. Así es que el tercero, hermanos, te seguiré, Señor. Dice, pero déjame también que me despida primero de los que están en mi casa. Otra respuesta donde estamos poniendo estos tres hombres, pusieron excusas, el primero no puso excusas porque él le dijo y el Señor le explicó, pero también tenía algo que era, lo estaba siguiendo por algún interés quizá. Así es que el primero, te seguiré donde quiera que vayas, dice, aquí hay
hay uno, ¿verdad?, que se presenta para seguir a Cristo, pero parece haberse apresurado y precipitado sin calcular el costo. Muchas de las veces es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Nos pasa cuando nosotros comenzamos y nos apresuramos a seguir a Cristo y no hay una preparación, nos aventamos así nomás, al ahí se va. Si queremos seguir a Cristo, hermanos, debemos dejar de lado los pensamientos de grandes cosas del mundo. Ese es algo tan importante, hermanos, que los pensamientos de tener riquezas, tener fama, debemos de dejarlo a un lado para seguir a Cristo, porque el Señor Jesús ahí le dice, el Señor le da una respuesta diciendo que no espere nada de Él, que no espere nada de Él, de que no hay ganancia económica al seguirlo a Él. Hermanos, el Señor Jesús le está dando a entender ahí que si lo sigue a Él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él le dice ahí, le está diciendo, mira, yo no tengo riquezas, no tengo dinero para darte. Le está diciendo que el seguir a Cristo, el precio de seguir a Cristo es dejar todas las cosas materiales, todas las cosas y lo sigue porque no espere tener una ganancia. Ahora, yo ahí tengo un poquito de controversia porque, hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo, todo es ganancia. Todo el Señor nos ayuda, todo el Señor hace el milagro cada día, que está trabajando en nosotros, en nuestra vida, está acompañándonos a nuestro trabajo, es una ganancia, es algo, pero en esta ocasión el Señor Jesús le dijo, mira, ve, no hay ninguna ganancia. La respuesta del Señor Jesús es clara, le dice que ni Él tiene en dónde recostar su cabeza. Hermanos, el Señor Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él se quedaba en la casa de Pedro, algunas veces en la casa de Lázaro, y lo mirábamos por la calle predicando el evangelio todo el tiempo, lo mirábamos junto al río predicando el evangelio, lo mirábamos en el monte predicando el evangelio, estaba con los pescadores predicando el evangelio de Dios. Él estaba predicando. Él todo lo que él estaba haciendo era predicar el evangelio. No importaba las riquezas, no importaba lo que él fuera a ganar, porque estaba ganando a un ser humano, estaba salvando a la humanidad. Ese era su propósito del Señor Jesús, ganar a la humanidad, hermanos, a la humanidad. Por eso no tratemos, hermanos, nosotros de pretender que por el cristianismo podemos tener alguna ganancia, podemos enriquecernos como mucha de la gente. Hace un tiempo en la escuela vino un muchacho de otro país, aquí en Estados Unidos, y él preguntaba y decía, y le preguntó a una joven que estaba ahí a un lado, y la joven le preguntó, ¿a qué has venido a este país? ¿Por qué estás estudiando inglés? Y él le contestó y le dijo, mira, es que quiero poner una iglesia, porque ese es el mayor negocio que hay aquí en Estados Unidos. Hermanos, si nosotros pretendemos, como este joven pretendía venir a estudiar y poner una iglesia para enriquecerse, ese negocio, hermanos, no va a ser bendecido por Dios. Dios no aprueba ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque pretendemos tener una ganancia, una ganancia o ser alguien o ser famoso. No, hermanos, nosotros predicamos la palabra porque nosotros amamos a Cristo y por amor, predicamos la palabra del Señor. El número 2, hermanos, el Señor le dice, sígueme. Tenemos otro que parece apresurarse a seguir a Cristo, pero pide una corta postergación.
pide una corta procesión. Cristo le dio primero a este hombre el llamado y le dijo, sígueme. La religión nos enseña, hermanos, a ser benignos y misericordiosos y a mostrarnos piadosos en casa y respetuosos a nuestros padres. Eso nos enseña la religión, uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesús le está diciendo a este hombre que, que deje que los muertos, ¿verdad?, entierren a sus muertos. Quiere decir que aparentemente no había un interés en que este hombre fuera y enterrara a su padre porque él lo amaba y quería hacerle una sepultura digna de su padre. El Señor le está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que le estaba hablando que estaban muertos espirituales, aunque estaban vivos, la gente le estaba hablando de esa muerte. Debemos convertirnos, hermanos, en discípulos para para descuidar nuestros deberes en nuestro ministerio al servirle al Señor. Debemos de convertirnos en discípulos, hermanos, y no descuidar nuestro ministerio para servirle al Señor. No debemos de descuidar, debemos de estar ahí, al pie de la letra, constantes, hermanos. Hay veces el precio que hay que pagar para poder predicar el evangelio, hermanos, es difícil, es algo, yo a veces lo considero terrible porque tienes que ir pasando todas las pruebas, y no es que el Señor te quiera dar esas pruebas, sino que el Señor quiere que tú crezcas y crezcas en el evangelio para predicar la palabra del Señor. Dice, la respuesta del Señor Jesús a ese hombre le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. ¿Cuál era lo más importante, hermano? ¿Cuál es lo más importante, lo necesario, lo que nosotros debemos hacer? Dice, que anunciemos el reino de los cielos, que anunciemos el mensaje, que vayamos, prediquemos el mensaje. Eso es lo que es lo más importante, la muerte o lo que suceda. Lo que suceda en nuestra vida diaria, nosotros debemos de entender que aún que estamos, ¿verdad? Así como el payaso, hermanos, que estamos deshechos por dentro, y ese payaso tiene que sonreír a toda la gente, hacer reír a la gente. Así tenemos que ser, hermanos, con el evangelio nosotros, predicar el evangelio, el reino de Dios. El Señor viene pronto, el Señor ya está a punto de venir, pero necesita obreros, necesita gente para cumplir, hermanos, el mandato, la comisión, la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Allí la encontramos en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas quiere el Señor Jesús que le enseñe a la gente? El que el Señor Jesús hizo el milagro en su vida y entonces ahora puede dar el testimonio a esa gente. Esas cosas son las que quiere el Señor Jesús, que a través del precio que tú estás pagando por predicar el evangelio, el Señor quiere que tú le enseñes a la gente lo que has cruzado. Puede ser la razón que viene un problema, que viene otro problema, y de allí estás luchando, y allí estás a veces hasta renegando de Dios. ¿Dónde está, Señor, que no puede solucionar este problema? Dios está contigo, hermanos, en la dificultad y en las luchas, pero Él quiere que cruces y que pagues el precio de seguir a Cristo. Que el sufrimiento, ¿verdad?,
tú pases eso y entonces ese testimonio va a hacer que otra persona se levante, otra persona tenga esa confianza, que otra persona pueda confiar en Jesús porque está viendo a Jesús en tu vida. Esto es lo importante, esa es la gran comisión, que les enseñe las cosas que has aprendido, las cosas que pasaron, el precio que tú pagaste por seguir a Cristo. Enséñes esas cosas a la demás gente. Dice, Cristo nos ha escogido, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú quieras esconderte, donde quiera que tú te escondas de Dios, Dios te va a encontrar, porque el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Si podemos verlo ahí en Romanos 8, 29, 30, donde el Señor Jesús ahí nos dice, o sea, desde cuándo nos conoce, desde cuándo te escogió. Dice ahí en el versículo 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestiné, a estos también llamé, y a los que llamé, a estos también justifiqué, y a los que justifiqué, a estos también glorifiqué. Hermanos, está haciendo un grupo el Señor Jesús, a los que yo llamé, a los que predestiné, a los que justifiqué, a todos ellos, ¿verdad? Estos también nos glorifiqué al Señor. Él nos ha llamado y nos ha predestinado desde que tú estabas en el vientre de la madre o antes de que Dios pensara que tú nacieras, hermano. El Señor te ha predestinado, así es que no te escondas, hermano. No te escondas y empieza a hacer de tu vida un cambio de vida, no una religión. No una religión, hermanos, porque la religión te lleva al fracaso y es como estar encerrado en una cárcel que no puedes salir y crees que la religión te va a salvar. Dios quiere que hagas ese cambio de vida, que hagas ese cambio de vida y empieces a vivir para la gloria de Dios. Los llamados, hermanos, son especiales, pues como vemos en este versículo dice que ya nos conocía, que nos había ya predestinado para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hermanos, nos dice que ya nos había predestinado, por eso nos llamó, que nos justificó y vamos a ser glorificados, hermanos. Vamos a ser glorificados. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Cuando todo esto termine. Cuando usted te apresures, cuando usted te pongas en el equipo de los discípulos de Jesús, en el equipo de servir al Señor, en el equipo donde tú vives para el Señor, respiras para el Señor, caminas para el Señor. En ese equipo, hermanos, cuando tú cumplas con el propósito de la gran comisión y pagues el precio de seguir a Cristo, entonces el Señor te va a glorificar porque este mundo ya va a pasar. Hermanos, el Señor, la excusa que le da esta segunda persona a Jesús, la desecha diciéndole, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú no te preocupes, tú cumple el propósito. No importa qué es lo que estás pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que tu padre está muerto ahí y quieres irlo a enterrar. No importa, no importa. Tú tienes que seguir la comisión porque la muerte para el Señor es el sueño, hermanos, el sueño. Y entonces el Señor no, lo que a él interesa, lo que a él le importa es que vayas y prediques el evangelio, anuncies el reino de Dios, dice, porque realmente el que no tiene a Cristo, hermano, en su vida está muerto espiritualmente. Si tú, nomás hay dos cosas, hermanos, o tú tienes a Cristo en tu vida y Cristo vive en ti, o estás muerto espiritualmente. Nada más dos cosas hay. Así es que tú decides, hermano. El número 3,
Te seguiré, Señor, dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Deja que me despida de los que están en mi casa. Aquí hay otro dispuesto a seguirle a Cristo. Pero pide tiempo, hermanos, y eso es lo peligroso. Pedir tiempo al Señor. Señor, espérame que haga esto que apenas me está gustando. Déjame termino esto que me está gustando y luego te sigo. O espérame, o mañana voy a seguirte a Cristo. Déjame primero hacer las cosas malas y todo lo que me gusta carnalmente y luego te seguiré. Lo peligroso, hermanos, es de que puedes quedar en ese camino. El Señor le está diciendo a este hombre, no puedes pedir tiempo, no puedes pedir tiempo para regresar y hablar con tus parientes, con tus familiares o despedirte, no, tienes que pedir, tienes que seguirme ya, hoy es el llamado, hoy el Señor te está llamando para que lo sigas y estés, y, estés, y te pongas a cuenta con el Señor, que le pidas perdón y Él te va a perdonar. Nadie puede hacer algo indebido, hermano. Indebido. Nadie puede hacer algo indebido. Y que el Señor todavía tenga misericordia de él. Y todavía sigue teniendo misericordia. Nosotros no podemos pedir tiempo para hacer algo indebido. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. El llamado de Cristo es hoy. Hoy quiere que el Señor, que tú entregues tu vida y que el Señor y le pidas perdón. Si miras atrás, si se conduce, el mirar atrás y se conduce a retractarse y echarse atrás es la perdición, hermanos. Pedir tiempo, hacerse para atrás, retractarse del evangelio es rumbo a la perdición, ir a la perdición. Jesús no quiere, hermanos, personas interesadas en la gloria personal. Jesús no quiere que tú retrases el tiempo. Jesús no quiere Él quiere que lo sigas, que ya lo sigas y que sigas adelante, pagando el precio. A veces va a ser difícil, hermanos. A veces vas a tener que llorar. A veces vas a tener que correr a la montaña a pedirle al Señor, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? A veces tienes que ir de rodillas y tienes que clamarle al Señor, Señor, esto a través de lo carnal es difícil entender, pero Dios te da la solución, hermanos. Dios te da a veces la prueba que Él quiere que tú pases, a veces es tan difícil y cuando tú oras al Señor, o sea, mueves el corazón de Dios, la misericordia de Dios y entonces te lo hace más fácil. Oh, mi hijo, esto todavía te falta un poquito más, te voy a dar esta otra prueba más fácil. Cuando estés más maduro y estés más, ya no estés pidiendo tiempo para seguirme, entonces la prueba es un poco más fuerte porque el Señor quiere que tú no tengas miedo de predicar el evangelio, hermano. Que tú sigas adelante. Él nos promete, hermanos. Él nos promete que va a estar con nosotros todo el tiempo. Mateo 8, 19, 20 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando este escriba ofreció seguirle a Cristo, Jesús podía sentirse feliz. Este escriba valía más que los 12 pescadores que el Señor Jesús tenía. Él se sentía que tenía que sentirse feliz. Pero el Señor Jesús le dice, mira, escriba, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si tú quieres que vas a sacar una ganancia en esto, vas a sacar una ganancia. Y lo estaba diciendo carnalmente, pero sí hay una ganancia, porque la ganancia es la vida eterna, hermanos.
Esa es la ganancia. Pero en esa ocasión, la gente, como este escriba, se acercó tratando de tener una ganancia con él, y como el Señor Jesús podía leer el pensamiento, automáticamente le dijo: mira, escriba, y aquí no hay ninguna ganancia, aquí no hay nada que te pueda beneficiar, aquí ni yo tengo dónde recostar mi cabeza. Así es que si tú quieres seguirme por amor, sígueme, hermanos, porque el seguir a Cristo es por amor. Por amor te seguiré, Señor, hasta el fin, por amor. Su relación parece algo que no podía entender este escriba. Y decía: ¿cuál es la ganancia que yo puedo tener? No podía decírsele al Señor y decirle: mira, la ganancia que tienes es la vida eterna. Era así un poquito que él le dijo así, totalmente. Y a veces el Señor Jesús habla de esa manera, hermanos. A veces habla de una manera que nosotros no entendemos. Marcos 8:38 dice, Marcos 8:38, hay otro versículo ahí, él nos dice: y allá y hallando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A este escriba, hermanos, le estaba diciendo y le estaba dando un mensaje a todos los que le estaban siguiendo: si alguno de ustedes quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a mí mismo, niégate a ti mismo, hermano. Ahí está la clave: niégate al pecado, niégate al, a las cosas materiales, niégate. Y el Señor quiere que tú tomes su cruz y lo sigas, hermanos. El Señor nos ha llamado a servir, hermano. Nos ha llamado a servir. Es mucha la miel, es mucha la miel. La miel está madura, dice el Señor en Lucas 10 del 1 al 11. Vamos a leerle en la primera diapositiva ahí del 10 del 1 al 5. Y luego la siguiente hasta el 10. Así es que dice así, dice después, dice, de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier cosa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, dice. Sigue siendo el número 6. Y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os los den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibirán, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado. El Señor, hermanos, nos manda
hacer un trabajo no tan fácil. No tan fácil porque dice ahí, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Imagínense, hermanos, como corderos en medio de lobos. Mucha gente hay que salvar, hermanos. Y aun cuando nos rechazan, dice allí, dice sacudir el polvo, sacude el polvo, dice, pero esto sabéis, dice que les digan cuando tú sacudas el polvo, tienes que anunciar el reino de Dios. Pero esto sabéis, dice, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, hermanos. Cristo envió a los 70 discípulos en pareja, hermanos, a un lugar donde no estaba fácil para llegar, un lugar donde iban a sufrir, iban a aguantar lo que les iba a suceder con la gente que no creía en Dios. Lo mismo está pasando hoy en día. Lo mismo está sucediendo, hermanos. La gente ya no cree en Dios. La gente está, ellos creen ya en lo que está sucediendo a través del mundo, lo que ellos pueden ver, lo que ellos pueden palpar, no a un Dios que no podemos ver. Dios está dispuesto, hermanos, a mandarnos y darnos ese privilegio de que Él vaya con nosotros, porque cuando ellos entraban a la casa, eh, tenían que anunciar, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ellos iban predicando el reino de Dios y iban demostrando porque el Señor les dijo y sanar a todos los que hay ahí enfermos, sanarlos para que puedan salvarse la demás gente. Así es que hermanos, este es el llamado de Cristo a sus obreros. Sus obreros, la gente que quiere servir al Señor, la gente que quiere pagar el precio. Hermanos, ya están oyendo. Hermanos que están oyendo este mensaje, yo quisiera hacerles una invitación en esta hora. Ahí donde están en casa, ahí donde están ahí sentaditos, yo quisiera que repitiera esta oración. Una oración que yo quiero hacer por ustedes y que ustedes la repitan conforme yo la voy diciendo. Y dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. El Señor, hermanos, te está haciendo la invitación. Esta hermosa oración es para ti, que tú reconozcas a Jesús, que reconozcas que Él murió por ti y que reconozcas que el trabajo, lo que tú has comenzado, no va a ser fácil. Así es que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga y que el Señor esté contigo cada día. Así es que nos vemos la próxima semana. Ahí estamos luchando con el tiempo, pero gracias al Señor que podemos transmitir el mensaje. Todo esto te lo damos, le agradecemos a Dios, hermanos. Y que Dios nos bendiga a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
Hermanos, nos han pedido que oremos por una familia, tiene 5 hijos y ahí, la necesidad. Así es que voy a orar por esa familia, por los que están enfermos ahí y que el Señor los ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, eres misericordioso, tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios, Señor, que estás dispuesto a sanar cada alma, cada dolor. Pero hay veces, Señor, como seres humanos nos sentimos desamparados, sabiendo, Señor, que tú estás allí con nosotros, sabiendo que tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Te pido por esta familia que tiene 5 hijos y que tú, Señor, los ayudes y que les ayudes a que el dolor, Señor, sea menos, que ellos puedan confiar en ti, que puedan ver el milagro que tú puedes hacer y que tú estás dispuesto a hacer. Solamente ellos tienen que creer, Señor, que tú los puedes sanar, que tú los puedes ayudar, que tú puedes fortalecerlos, que tú puedes hacerlo, creer. Esa es la clave, creer en ti, Jesús. Todo eso te lo pedimos, Señor, aún sin merecerlos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.